Hola chicos, muy buenas tardes. Bienvenidos otra vez a la resolución del examen simulador de cursos Premed. Yo soy el ingeniero Andrés Trejo y les voy a presentar las resoluciones de las materias de pensamiento matemático y pensamiento analítico. Posteriormente, la maestra Paulina les va a presentar la resolución de comprensión lectora y estructura de la lengua. Entonces, vamos a empezar con pensamiento analítico. La primera pregunta es, lee los siguientes textos e identifica la conclusión correcta de ambos. Aquí pueden pausar el video si quieren volver a leer los textos y me voy a saltar directamente a la resolución. Acuérdense que la respuesta correcta es aquella que tiene conclusiones de ambos textos y las respuestas incorrectas son aquellas que solo tienen información de un texto o información errónea. La primera, la geografía, estudia la Tierra y los fenómenos que desarrollan en esta. No se está tratando en los textos porque estamos hablando de la geografía física, que es una rama de la geografía. Entonces, el inciso A no puede ser. El inciso B nos dice, la geografía física estudia la totalidad de la superficie terrestre y constituye la unificación de las llamadas ciencias de la Tierra. Esta es la respuesta correcta. ¿Por qué? Vamos a analizarla. Nos dice que la geografía física estudia la totalidad de la superficie terrestre. Esto es lo que nos dice el texto 1, que estudia de manera sistemática y espacial la totalidad de la superficie terrestre. Ahora, el resto de la información constituye la unificación de las llamadas ciencias de la Tierra, es lo que nos da en el texto 2. La geografía física constituye la unificación de las ciencias de la Tierra. Es por eso que en este caso la respuesta correcta es el inciso B. Y podemos descartar las demás, porque igual solo traen información de un texto o traen información errónea. La siguiente pregunta es igual, donde tenemos que leer ambos textos e identificar la conclusión correcta de ambos. Si quieren, pausen el video para poder leer los dos textos y vamos a analizar las preguntas. La primera nos dice, el cuerpo humano está formado por millones de células, tal y como los árboles. El cuerpo humano, o el de un árbol, nos dice el texto 2, está formado por miles de millones de células. Esa solo trae información del texto 2, por lo tanto es incorrecto porque debe de traer información de ambos textos. La respuesta B nos dice, la célula es la parte más simple de la materia viva y algunos de los organismos más simples son unicelulares. Y sí, aquí en el texto 1 nos dice, la célula es la parte más simple de la materia y algunos de los organismos, como las bacterias, son unicelulares, o sea, solo tienen una célula. Aquí es únicamente una respuesta del inciso 1, del texto 1, perdón. Por lo tanto, también es incorrecto. Ahora analicemos el inciso C. La célula es capaz de realizar todas las actividades para la vida. Hasta este punto nos viene información del texto 1, todas las actividades necesarias para la vida. Y continuando, todo organismo pluricelular depende de su funcionamiento coordinado. Es lo que nos dice el texto 2. Los procesos del organismo entero dependen del funcionamiento coordinado de las células que lo constituyen. ¿Y de qué organismos estamos hablando? De los organismos pluricelulares. Por lo tanto, la respuesta C es la respuesta correcta. Ahora tenemos la pregunta 3 que nos dice, lee las siguientes premisas e identifica la conclusión correcta. Si todos los perros ladran y todos los perros son mamíferos, entonces, ¿cuál será la respuesta correcta? Aquí les recomiendo que lo dibujen de manera gráfica los silogismos. Tenemos primero los mamíferos. Los mamíferos es la clasificación más grande o más general. Entonces, luego, dentro de la clasificación de los mamíferos, tenemos a los perros y todos los perros ladran. Por lo tanto, como los perros son una clasificación de los mamíferos, tenemos que la respuesta es algunos mamíferos ladran, porque no sabemos si los demás mamíferos ladran. Sin embargo, los perros que son mamíferos sí ladran. Esta es la respuesta correcta, el inciso B.
Ahora tenemos una analogía, que es la pregunta 4. Lee y completa la siguiente analogía. Si artrópodo es a escorpión, entonces anélido es... Esta es una analogía de género-especie, donde tenemos que encontrar a una especie que pertenezca al primer género. Por lo tanto, tenemos que encontrar qué especie pertenece al género de los anélidos, la cual podemos ir descartando, aunque anélido es una palabra poco común, podemos descartar halcón y sapo, ya que halcón es un ave, no suena mucho a anélido, sapo es un anfibio, tampoco suena a anélido, y tenemos que es gusano o oruga. Y la respuesta correcta es gusano. Los gusanos entran en el género de los anélidos. Por lo tanto, esta es la respuesta correcta. Aquí tenemos otra analogía que dice, disociación es a separación, como dislocar es a luxar, encajar, arrancar o articular. Disociación es a separación. Tenemos que representar la misma relación que existen entre estas palabras. Dislocar, ¿qué es dislocar? Es un término médico que es cuando se nos zafa la articulación. Y por lo tanto, encajar no puede ser. Arrancar podría ser, pero tiene un significado más preciso. Articular tampoco puede ser. Estamos entre luxar y arrancar. La respuesta correcta es luxar, porque las luxaciones están relacionadas con las dislocaciones. Por lo tanto, luxar es la respuesta correcta. Aquí tenemos una sucesión a cuál corresponde el siguiente término de la siguiente sucesión. Tenemos que identificar a qué nos suenan estos números o cuál podemos observar que es la secuencia o el patrón que siguen. Tenemos el 1, 4, 27, 246 y 3125. Aunque sea difícil de identificar a primera vista, acá se trata de una sucesión que sigue este patrón de el n a la n, es decir, el número o la posición que tiene el número elevado a su mismo exponente. 1 a la 1 nos da 1, 2 a la 2 es igual a 4, 3 a la 3 es igual a 27. Por lo tanto, el siguiente número que está en la posición número 6 sería 6 a la 6. Y el resultado nos da que es 46.656. Y esta es la respuesta del inciso A. Eso es lo más difícil, identificar de qué tipo de sucesión se trata. Acuérdense que está la sucesión aritmética, geométrica, y aquellas que no son aritméticas ni geométricas, comúnmente denominadas de potencias. Esta sucesión corresponde a la última clasificación. Por lo tanto, el inciso A es la respuesta correcta. Ahora tenemos una codificación de mensaje. Tenemos ábaco es a 131531 y queremos encontrar cuál es computadora. Yo les recomiendo que siempre escriban su abecedario y arriba de las letras coloquen cuál es el código que se está empleando para identificar cuál es la codificación y decodificar el código. Tenemos que A es 1, B es 3, C es 5 y de ahí nos saltamos hasta O 31. Acá podemos ver que se va saltando de 2 en 2. Entonces podemos suponer que luego sigue 7, 9, 11, 13, 15 y así hasta llegar al último. Entonces tenemos que ver computadora. La C es 5, la O es 31, la M va a ser 17, 19, 21, 23, 25. Va a ser 25. La P va a ser 33. La U va a ser 43 porque es 35, 37, 39, 41 y 43. 43. La T va a ser 41,
Luego tenemos la A, que es 1, la D, que es 7, la R, que es 37, y finalmente la A, que es 1. Y a este corresponde 5, 31, 25, 33, 43, 41, 1, 7, 37 y 1. Corresponde, la O es 31. Me parece que es el inciso A. Sí, es el inciso A. Aquí me comí una letra que era 31 y computadora corresponde al inciso A. Esto es lo más importante, identificar cuál es el código que se está siguiendo y poder representarlo para las siguientes letras. Muy bien, eso es todo en la parte de pensamiento analítico. Ahora vamos a seguir en la parte de pensamiento matemático. Tenemos la pregunta 8, que es: a partir de un rectángulo de 12 centímetros de ancho y 16 centímetros de largo, se desean construir dos triángulos iguales. Para construir dos triángulos, ¿y cuál sería el perímetro de uno de estos triángulos? Para construir dos triángulos a partir de un rectángulo, la única manera en la que se puede realizar es partir de un vértice hasta el vértice opuesto. Y de esta manera tenemos dos triángulos iguales, el triángulo 1 y el triángulo 2. Para calcular su perímetro, lo único que tenemos que hacer es sumar todos los lados. Sin embargo, acá nos falta un lado, ¿verdad? Que es el lado de la hipotenusa. Por lo tanto, como es un triángulo rectángulo, podemos aplicar el teorema de Pitágoras para encontrar el valor de la hipotenusa. Recordemos el teorema de Pitágoras y sería c cuadrada es igual a 12 al cuadrado más 16 al cuadrado. C es igual a raíz cuadrada de 12 al cuadrado más 16 al cuadrado. Y esto nos da... Nos da 20, que C mide 20. Por lo tanto, ya tenemos los tres lados y lo único que tenemos que hacer es sumarlo. 20 más 12 más 16 es igual a 48. Por lo tanto, la respuesta a esta pregunta es el inciso A, 48 centímetros. Ahora tenemos esta sucesión y nos preguntan, ¿cuál sería el valor del noveno término? Primero tenemos que identificar qué tipo de sucesión es. Tenemos que de 1 pasa a 4, luego 16, 64 y 256. Al parecer es una sucesión geométrica cuya razón es de 4. ¿Por qué geométrica? Porque se van multiplicando. ¿Y por qué números se van multiplicando? Todos se están multiplicando por 4. Por lo tanto, la razón es de 4. Y recordemos que para las sucesiones geométricas y para calcular el valor en cualquier posición, recurrimos a esta fórmula, que sería A9, porque estamos buscando el término en 9, es igual a A1, el término en la primera posición, que en este caso es 1, por la razón, que es 4, elevado a la 9 menos 1, que es 8. Entonces solo sería 4 elevado a la 8, que nos da 65.536, que es el inciso A. Por lo tanto, el inciso A es la respuesta a esta pregunta. Ahora, en la 10 nos preguntan, se desea colocar una tapa a la medida de un pozo cilíndrico que mide 8 metros de altura y 2 metros de diámetro. Es decir, es esta figura. ¿Cuál será la superficie que abarcará la tapa? La altura no es necesaria, ya que la superficie que abarcará la tapa nos están preguntando del área. ¿El área de qué? De la tapa o de la tapa del pozo. Entonces, ¿cómo se saca la tapa de un círculo? Porque ese es un círculo. Tenemos que el diámetro de acá es de 2 metros. Y si recordamos el área es pi por radio al cuadrado. ¿De cuánto es el radio de esta figura? De 1. Entonces sería pi por 1 al cuadrado, que es 1 por 1, 1.
Entonces sería el área es pi metros cuadrados, porque estamos trabajando con metros con metros al cuadrado, porque es área. Entonces la respuesta correcta es el inciso A, pi metros cuadrados. Luego tenemos la pregunta número 11 que nos dice, Sofía tiene 12 años y su mamá el triple de edad de ella. Cuando Sofía tenga 30 años, ¿cuántos años tendrá su mamá? Lo podemos resolver utilizando ecuaciones. Tenemos que Sofía tiene 12 años y su mamá tiene el triple de ella. Entonces la mamá de Sofía va a tener 36. ¿Por qué? Porque 12 por 3, 36. Ahora Sofía tiene 30 años. ¿Y qué edad tendrá su mamá? Ahora lo que tenemos que hacer es restar 30 menos 12. Nos da 18. Y estos 18 se lo vamos a aumentar a la edad de la mamá que tenía cuando Sofía tenía 12 años. Entonces sería 36 más 18 nos da 54. Entonces, cuando Sofía tenga 30 años, su mamá va a tener 54. ¿Qué es la respuesta? ¿Qué es el inciso A? Por lo tanto, el inciso A es la respuesta correcta. Ahora vamos con la pregunta número 12. Nos dice, se va a llenar una piscina con pelotas de colores. 2/9 son rojas, a 1/3 son verdes, 1/6 son amarillas y 3/12 son naranjas y el resto son azules. Si son 144 pelotas, ¿qué fracción corresponde a las pelotas azules? Como esto, la forma más sencilla de resolver este ejercicio es realizar una suma de fracciones. Tenemos que sumar todas las fracciones que nos están presentando y restarle 1. Al resultado le vamos a restar a 1, le vamos a restar el resultado, porque 1 es el entero, es decir, son todas las pelotas que existen en la piscina. Y como solo nos faltan las pelotas azules, el resultado va a ser la fracción que corresponde a las pelotas azules. Ahora, ¿cómo se realiza esta suma de fracciones? Tenemos que sacar el mínimo común múltiplo de los denominadores. Es decir, tenemos que colocar 9, 3, 6, 12 y colocamos nuestra casita para sacar el mínimo común múltiplo. ¿Qué número podemos utilizar que divida a todos? El 3, 3 entre 9, 3, 3 entre 3, 1, 3 entre 6, 2 y 3 entre 12, 4. Ahora podemos seguir dividiendo. Ahora elijamos el 2, aquí nos queda 1, acá nos queda 3 y acá nos queda 2. Y como ya solo quedan dos números, los repetimos, 2 y 3. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo es 3 por 2 por 2 por 3, que nos da 36. 36, porque es 3 por 2 por 2 por 3, 36. Ahora tenemos que convertir todas estas fracciones a una nueva fracción que es con el denominador de 36. ¿Y cómo se hace? Es 36 entre 9 por el numerador, que sería 2, sería 8. 36 entre 9, 4. 4 por 2, 8. Más 36 entre 3, 12. Por 1, 12. Más 36 entre 6, 6 por 1, 6. Y 36 entre 12, 3 por 3, da 3 por 3, 9. Entonces ya tenemos toda la suma de fracciones con el mismo denominador. Y sumamos 8 más 12 más 6 más 9 es 35. A esto le restamos un entero y nos da un 36avo. Por lo tanto, un 36avo es son las fracciones que corresponden a las pelotas azules, que corresponde a la respuesta del inciso A. Ahora vamos a la pregunta número 13.
En una granja hay 18 borregos, 15 vacas, 14 conejos, 10 cerdos y 25 gallinas y 38 pollos. Aproximadamente, ¿qué porcentaje del total de animales corresponden a los cerdos? Para esto, primero tenemos que saber el número total de animales que hay en la granja. ¿Cómo se hace? Tenemos que sumar todos los animales. 18 más 15 más 14 más 10 más 25 más 38, que da un total de 120. Al 120 le corresponde el 100% de los animales. Por lo tanto, para saber qué porcentaje corresponde a los cerdos, tenemos que utilizar una regla de 3 directa, que es 10 por 100 entre 120 nos va a dar el resultado. Y este es igual a 8.333. Y la respuesta que más se acerca aproximadamente es el inciso A, un 8%, que corresponden a los cerdos del total de los animales. Muy bien, ahora la pregunta número 14 tenemos, es una recta que divide en dos un segmento justo por la mitad, formando un ángulo de 90 grados. Primero tracemos nuestro segmento, identificamos la mitad y trazamos nuestra recta. A esto se le conoce como la mediatriz. ¿Por qué? Porque es la mediatriz es aquella recta que parte en dos un segmento y es perpendicular a este. ¿Qué significa que sea perpendicular? Que forma un ángulo de 90 grados con el segmento que está partiendo. La bisectriz es con los ángulos. Una línea perpendicular, pues es esto que les acabo de explicar. Y el eje de simetría es otra cosa. La única respuesta correcta es la mediatriz. Y finalmente tenemos la pregunta 15. Las alturas de 8 alumnos de secundaria fueron estas. ¿Cuál es la media de las alturas? Media es un sinónimo de promedio. ¿Y cómo se obtiene el promedio? Tenemos que sumar todos los elementos del conjunto y dividirlo entre el número de elementos que son. Entonces, ¿cuántos son? Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a dividir entre 8 y vamos a sumar todo esto. Sería 1.55 más 1.71 más todo lo demás, que terminamos en 1.60. Y la respuesta correcta es... Ok, tenemos que la suma de todo nos da 12.75 entre 8. Y lo único que tenemos que hacer es dividirlo entre 8 para obtener la media o el promedio, que son sinónimos. Y nos da 1.59375. Por lo tanto, la respuesta que más se acerca es el inciso A, 1.59. Muy bien, eso fue todo por la parte de pensamiento analítico y de pensamiento matemático. Ahorita los voy a dejar con la maestra Paulina para que les explique la parte de comprensión de lectora y estructura de la lengua. Buen día, jóvenes. Entonces continuamos con la parte de estructura de la lengua y comprensión lectora. Yo soy la maestra Paulina y bueno, continuamos con la pregunta número 16. Dice, ¿cuál de las siguientes palabras es una esdrújula? Bien, primero que nada hay que buscar por sílabas. Se supone que cada uno de estos conceptos, que es aguda, graves, esdrújulas, sobresdrújulas, las buscamos a partir del número de sílabas y la posición de la sílaba tónica de cada una de estas palabras. Entonces, ponemos aquí, en el primer caso, México, tenemos me, ji y tenemos co. Se supone que para el caso de las esdrújulas tenemos que identificar que la sílaba tónica, es decir, que la fuerza de voz donde más recae la palabra, ok, necesita estar acentuado más bien a través de un acento prosódico o un acento ortográfico en la antepenúltima sílaba. Esto quiere decir, esta es nuestra última sílaba de derecha a izquierda,
después tenemos la grave que cae en la penúltima sílaba y finalmente tenemos la esdrújula que cae en la antepenúltima sílaba. Muy bien. Cuando nosotros ya tenemos estos elementos identificados, nosotros tenemos que ir a la parte de la sílaba tónica. En este caso, para la palabra México ya tiene la sílaba tónica identificada a través de su tilde, que es la me, es decir, está acentuada sobre la vocal e, y por lo tanto sabemos que se encuentra en la antepenúltima sílaba. Entonces, ¿cumple con la condición de ser una esdrújula? Sí. Por lo tanto, nuestra respuesta correcta es México. Hábil no, porque esta es una palabra grave. Si la dividimos por sílabas, encontramos que la penúltima sílaba, que no es la sílaba tónica, debería ser una aguda. Y en este caso tenemos la penúltima sílaba donde sí tenemos un acento, donde sí tenemos una tilde, es una palabra grave. Después tenemos completo. En este caso tenemos 3 sílabas y podríamos pensar también que se trata de una esdrújula, pero la sílaba tónica, que aquí sabemos que no hay una tilde, recae sobre la segunda, es decir, que es una grave y por lo tanto también esta es incorrecta. Y adoración, aquí tenemos 1, 2, 3, 4 sílabas, pero vemos que la tilde se encuentra en la última posición, es decir, que se trata de una palabra aguda y por lo tanto también es la respuesta incorrecta. Por eso nos quedamos con México. Ahora bien, pasamos a la pregunta 17. Son aquellas palabras que se clasifican por ser parecidas. Por ejemplo, vino y fino. Hay una característica esencial en los conceptos de relaciones semánticas que nos indican que las palabras se parecen, pero solamente existe una sola diferencia entre sus fonemas. ¿Qué son sus fonemas? Es decir, una de las letras que conforman o constituyen a las palabras. En este caso vemos una sola diferencia entre la B y la F. Sin embargo, al momento de pronunciarlos por el parecido ino, vemos nada más una diferencia entre vino, fino, por cuestión de pronunciación. Ok, nos dicen que son parecidas. Entonces, las únicas palabras dentro de las relaciones semánticas que nos indican que son o se clasifican por ser parecidas son los parónimos. Por lo tanto, nuestra respuesta correcta es el inciso D. El inciso A, no, porque este describe palabras que se pronuncian igual, y tienen diferente significado, al igual que su escritura en el caso de ser homófonas. En el caso de los sinónimos, son palabras que tienen similar significado. Por lo tanto, tampoco es la respuesta correcta. Y en el caso de los antónimos, que tampoco es, habla de palabras que tienen un sentido opuesto. Por tanto, nos quedamos nuevamente con parónimos. En el caso de la pregunta 18 tenemos, ¿cuál de las siguientes palabras es grave? Ok. Nuevamente nos vamos a la condición de las sílabas. Tenemos la última sílaba, la sílaba tónica que recae en la última posición es una palabra aguda. La que recae en la penúltima posición es una palabra grave. La que recae sobre la antepenúltima posición de la palabra es una esdrújula. Y finalmente tenemos la que recae antes de la antepenúltima, que es una sobresdrújula. En este caso, estamos buscando una palabra grave, por lo tanto, buscamos que recaiga en la penúltima posición. Nuevamente hacemos esta división. Asunción, tenemos 3 sílabas, pero esto no nos ha indicado que se trate de una palabra grave o una palabra esdrújula. Tenemos que ver en dónde recae, en este caso nos indica la tilde en ción, y por lo tanto sabemos que se trata de una palabra aguda. ¿Por qué? Porque recae en la última posición de toda la palabra. No es la respuesta correcta. Parámetro. Ok, dividimos parámetro. Vemos que la última posición no está acentuado, y por lo tanto no se trata de una palabra aguda. Luego vemos que tampoco hay una sílaba tónica. ¿Por qué? Porque de hecho la tilde nos lo está indicando. Vemos que está sobre la penúltima posición. Eso nos está indicando que se trata de una palabra esdrújula y como dice que buscamos una palabra grave, esta no es. Bueno, maíz. Maíz. Resulta
que la sílaba tónica, en este caso, a través de la tilde la identificamos visualmente en la última sílaba. Por lo tanto, aquellas palabras que se encuentran en la última sílaba, que recaen en la sílaba tónica sobre la última posición, ok, son palabras agudas. Y aquí nos está indicando que son agudas y por lo tanto corroboramos que se trata de una palabra incorrecta, es decir, porque estamos buscando graves. Ahora tenemos el inciso D, que tenemos mueble. En este caso no tenemos un acento, no tenemos una tilde que nos pueda indicar visualmente en qué posición se encuentra la sílaba tónica, pero vemos por posición, ok, la fuerza de voz recae sobre mueble, porque caso contrario, si dijera mueble, si fuera una palabra aguda, tendría que acentuarse por la condición en la que nos indica aquellas palabras que terminan con N, S o vocal, se acentúan en el caso de que la sílaba tónica se encuentre en la última posición. Este no es el caso, porque la palabra nos está marcando que es una sílaba, bueno, es un acento prosódico. Entonces, mue como tal, implícitamente se encuentra la sílaba tónica recayendo sobre la E. Por lo tanto, se encuentra entre la primera o la segunda posición. Ya notaron que está en la segunda posición, por lo tanto, la respuesta correcta sería mueble. Y es una palabra grave, ¿por qué? Porque su sílaba tónica recae en la penúltima posición. Muy bien, continuamos con la pregunta 19. Tenemos, ¿cuál de las siguientes palabras es aguda? Muy bien, nuevamente, hacer la división. Aguda, ¿por qué? Recae en la última posición. Grave, ¿por qué recae en la penúltima posición? Esdrújula, ¿por qué recae en la antepenúltima posición? Buscamos una aguda, es decir, buscamos que la sílaba tónica recaiga en la última posición. Por lo tanto, vemos acá, prisma. La sílaba tónica se encuentra sobre la I, es decir, la penúltima posición. Por lo tanto, no estamos buscando una palabra grave, sino una aguda. ¿Por qué? Porque buscamos que la sílaba tónica o la fuerza de voz recaiga sobre la última posición. Caso es que el inciso A lo descartamos por completo. Matiz. Matiz. Bien, no tenemos tampoco una tilde. Por lo tanto, tenemos que ver que la fuerza de voz recae sobre la vocal I. La vocal I se encuentra en la última posición de manera silábica. Por lo tanto, sí estamos hablando de una palabra aguda. ¿Por qué? Porque su sílaba tónica o fuerza de voz recae sobre la última posición. Señal. Ok, en este caso tenemos es señal. La sílaba tónica recae sobre la última posición. Nuevamente, estamos hablando de una palabra aguda. Ok, aquí tenemos dos palabras agudas. Cualquiera de las dos opciones han sido las respuestas correctas porque en este caso las dos recaen sobre la última posición. En el caso último tampoco habría sido la respuesta correcta porque mango, la sílaba tónica recae sobre la penúltima posición. Por lo tanto, esta es una respuesta incorrecta. Entonces, aquí tenemos detallado entre la B y la C las respuestas. Pasamos a la número 20. Dice, elige la palabra que contenga un diptongo. Ok, los diptongos tienen la condición de combinar una vocal fuerte con una vocal débil o bien dos vocales débiles. Las vocales fuertes son A, E, O, mientras que las vocales débiles son la I, U. Es decir, pueden haber combinaciones AU, EI, OI o AI. O bien puede ser UI o IU. Esas combinaciones son válidas si se les reconoce como diptongos. Entonces, veamos qué palabra corresponde o tiene un diptongo. Tenemos que la respuesta correcta es huerto. ¿Por qué es huerto? Porque aquí tenemos una vocal débil y una vocal fuerte. Por lo tanto, esta es la respuesta correcta. Bien, ¿por qué las otras dos o los dos incisos, el inciso C y el inciso D, no son las respuestas correctas a pesar de que también encontramos vocales o conjunción de vocales? Bien, resulta que en el caso de ahínco, nosotros
no podemos justificar que sea por la H, sino por otro motivo. Es decir, porque nosotros estamos tildando una vocal débil. Y dice que cuando nosotros nos encontramos ante la presencia de un diptongo en el cual uno de los dos sea una vocal débil, pero la vocal débil ha sido acentuada, automáticamente ese diptongo se rompe. Por lo tanto, dejamos de hablar de diptongo y comenzamos a hablar de hiatos. Y sabemos que se hace una división silábica. ¿Por qué? Porque el diptongo ya se ha roto. En el caso de maíz tenemos maíz, la misma condición. Cuando nosotros juntamos un diptongo, pero en el diptongo vemos que hay una vocal fuerte y una vocal débil, pero la vocal débil se ha acentuado gráficamente, también vemos una ruptura de sílabas. Por lo tanto, maíz también deja de ser un diptongo y se convierte en un hiato, y por lo tanto la respuesta correcta, la única que nos queda, es huerto. Muy bien, entonces pasamos con la pregunta número 21 y dice, ¿cuál de todas las palabras es un hiato? El hiato corresponde a la ruptura de las dos sílabas que antes habían sido un diptongo, o caso contrario, cuando estamos hablando de dos vocales fuertes que se han unido, porque no se pueden, digamos, hacer una conjunción entre dos vocales fuertes dentro de una palabra. O bien, si hablamos de una vocal fuerte y una débil, pero la débil se ha acentuado, la débil deja de ser débil y empieza a funcionar como una vocal fuerte. Es decir, que también corresponde al hiato. En este caso tenemos la palabra hueso. Hueso está conformada por una vocal débil y una vocal fuerte. Dice que la conjunción de una vocal fuerte con una vocal débil conforma el diptongo. Por lo tanto, esta palabra y esta sílaba no se separa. En el caso, y bueno, ¿por qué buscamos un hiato? En el caso de vehículo, si nosotros vemos aquí, no importa que haya una H en medio de dos vocales, porque eso no impide la creación, formulación de diptongos, así como de hiatos. En este caso tenemos vehículo intermediadas por una H, pero haciendo de cuenta que no existe, vemos que vehículo hay una vocal fuerte y hay una vocal débil, pero curiosamente la vocal débil tiene una tilde. Por lo tanto, decíamos que toda vocal débil que es acentuada frente a una vocal fuerte, entonces pasa a ser un hiato. Eso quiere decir que esta es nuestra respuesta correcta. En el caso de avión, ok, tenemos que avión es una combinación de una vocal fuerte con una vocal débil. Pero ¿qué pasa? También vemos una tilde, pero no se rompe el diptongo que hay como tal. ¿Por qué? Porque el diptongo, en este caso, la tilde, se ha acentuado sobre la vocal fuerte y eso no provoca ningún cambio. ¿Por qué? Dice que toda tilde que se acentúa dentro en un diptongo sobre una vocal fuerte no cambia la condición de ser diptongo porque la vocal fuerte sigue siendo vocal fuerte. En el caso de diámetro pasa lo mismo. Tenemos la I, que es vocal débil, y la A, que es una vocal fuerte, y está acentuada sobre la A. La A es una vocal fuerte y por lo tanto, sea con tilde o sea sin tilde, no deja de ser un diptongo y no deja de ser una vocal fuerte. Por lo tanto, estas respuestas también eran incorrectas. Nos quedamos únicamente con vehículo. Ahora bien, con la pregunta 22 tenemos las palabras Asia y Asia son ejemplos de palabras. Tenemos opciones parónimas, antónimas, homófonas y homógrafas. Tenemos que ver cada uno de los significados. Esto entra en relaciones semánticas. En el primer caso tenemos que las parónimas son aquellas palabras que se parecen, es decir, el caso de vino y fino. ¿Por qué? Porque solo cambia un fonema, una letra, es decir, la V por la F. Y en este caso no estamos hablando de palabras parónimas. En el caso de antónimas, estamos viendo que son palabras que tienen un sentido opuesto. Por lo tanto, tampoco es nuestra respuesta correcta. Nos quedamos entre homófonas y homógrafas. Bueno, tenemos aquí una condición, que una está escrita con H, mientras que la otra está escrita sin H y con S. Bien, entonces hay dos significados para estos.
El primero es que las homófonas son aquellas palabras que se pronuncian igual, pero tanto su escritura como su significado son diferentes. Ok, entonces esta sería nuestra respuesta correcta. ¿Por qué? Porque las dos las pronunciamos igual, pero su escritura es totalmente diferente al una carecer de la H y la otra escribirse con S y no con C. Y bien, su significado es diferente también. ¿Por qué? Porque Asia estamos hablando del continente asiático y Asia estamos hablando aquí de una preposición. Entonces, en el caso de los homógrafos tampoco era. ¿Por qué? Porque aquí hablábamos de palabras que se pronuncian igual, se escriben igual, pero su significado es diferente. Nuestra opción correcta es homófonas. Ahora bien, con la pregunta 23 tenemos, son aquellas palabras que se encargan de establecer relaciones de coordinación y subordinación entre oraciones. Estamos hablando de categorías gramaticales, es decir, tenemos 9 categorías gramaticales. 2 de ellas se encargan de establecer relaciones, pero solamente una puede provocar estas relaciones de coordinación y subordinación. ¿Por qué? Porque hablamos de más de una oración. Y en este caso se establecen, por ejemplo, relaciones entre oraciones que tienen igual condición, y en el otro caso de la subordinación, que existe una oración principal y una oración que depende de la principal. Bien, las dos que se llegan a confundir son preposiciones y conjunciones, pero en el caso de las preposiciones solamente establecemos relaciones entre sintagmas, establecemos relaciones entre palabras o bien añadimos complemento luego de la preposición. Por lo tanto, esta no es nuestra respuesta. Las interjecciones tampoco es una respuesta correcta porque nosotros incluimos en estos casos solo signos de exclamación, signos de interrogación para hacer solamente el caso de palabras onomatopéicas o bien para expresar emociones o sentires que parten del hablante. En el caso de los adverbios tampoco, porque estas son palabras que solamente se encargan de modificar tanto el verbo, el adverbio y el adjetivo, y estos no establecen relaciones de coordinación y subordinación. En cambio, las conjunciones es la categoría gramatical que contiene una clase de palabras que establecen relaciones ya sea de coordinación porque las dos oraciones tienen igual condición, o bien de subordinación porque una de ellas hace que dependa de la oración principal. Nuestra respuesta correcta entonces es conjunciones. Ahora bien, tenemos la pregunta 24 y dice, elige la palabra que contenga el acento prosódico. Cuando hablamos de acento prosódico, nosotros estamos hablando que un acento recae, bueno, la fuerza de voz recae en la sílaba tónica. Esa sílaba tónica no se expresa por medio de una tilde, sino que esta es fantasma o inexistente. Quiere decir, no contiene tildes, por lo tanto descartamos el inciso B, el inciso C y el inciso D. Únicamente nos quedamos con ahuyentar. Ahuyentar, la sílaba tónica, que en este caso sería nuestro acento prosódico, recae en la última posición, ahuyentar, ahuyentar. Por lo tanto, hablamos de una palabra aguda y además de que hablamos de una palabra aguda, estamos estableciendo un acento prosódico. En el caso de la pregunta 25 tenemos, ¿cuál de todas las palabras tiene acento ortográfico? Muy bien, acento ortográfico es todo lo contrario que el prosódico. ¿Por qué? Porque es la única, son palabras que contienen esta tilde gráfica que están acentuadas sobre las vocales donde recae la sílaba tónica. En este caso, vemos que no hay sílaba tónica en correr, ni mantener, ni intrigante. Por lo tanto, nos quedamos con la única opción que es frágil. ¿Por qué? Porque el acento ortográfico, es decir, donde se encuentra la tilde, está sobre la segunda posición de la palabra. Quiere decir que es una palabra grave, pero que aparte tiene acento ortográfico. Después tenemos, ¿cuál de las siguientes palabras está escrita correctamente? Muy bien, aquí es cuestión de ver las grafías y por lógica ver que habilidad es una palabra que está escrita incorrectamente, porque dicen que para escribir con B, que es B larga, así como se conoce comúnmente, se utilizan
para terminaciones como bilidad, y en este caso su escritura correcta es con B. Vicepresidente también está escrita incorrectamente. ¿Por qué? Porque vice tiene que hacer referencia al prefijo vice, es decir, esto que está indicando una posición inferior ¿a quién? Al cargo superior. Malhechor, en este caso también hablamos de una pregunta, una palabra que está escrita incorrectamente. ¿Por qué? Porque se está hablando de malhechor, es una palabra compuesta que establece la composición de mal más hechor, es decir, una persona que obra de manera negativa. Y por lo tanto vemos que le falta una H y también está escrita incorrectamente. La única palabra que está escrita correctamente es población. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una palabra aguda que además cumple con la condición de que si termina en NS o vocal, se tilda gráficamente, y como sabemos que la sílaba tónica recae en la última posición, también la acentuamos, es decir, que tiene un acento ortográfico. Entonces nos quedamos con la opción D, que esta es la opción correcta. Vamos a la pregunta 27. Aquí ya entramos a comprensión lectora. Nos está pidiendo la clasificación de los 3 géneros literarios de los textos recreativos. Tenemos tipos de textos y dentro de aquellos tenemos la sección de los recreativos, en donde nosotros tenemos que distinguir entre 3 tipos de géneros literarios. ¿Esto qué quiere decir? Los únicos géneros literarios conocidos dentro de la literatura son narrativo, poético y dramático. Nuestra respuesta correcta sería el inciso A. El inciso B es una respuesta incorrecta. ¿Por qué? Porque esto hace referencia a funciones del lenguaje. Expositiva, narrativa y descriptiva es una conjunción entre prototipos textuales y un género narrativo. En el caso de y también es una respuesta incorrecta. Y también la D es una respuesta incorrecta porque hacemos referencia a prototipos textuales, a tipos de textos y a un subtipo de textos de los tipos de textos recreativos. Entonces, la única respuesta es el género narrativo, el género poético o lírico y el género dramático. En el caso de la pregunta 28 tenemos, es el tipo de lenguaje que se caracteriza por ser objetivo y por expresar a través de la lengua la experiencia del hablante y su realidad. En este caso estamos hablando, tenemos una característica en común, que es objetivo. Cuando hablamos de objetivo y buscamos tipo de lenguaje, ok, no estamos buscando función del lenguaje. Por lo tanto, descartamos la respuesta A y tampoco la respuesta D, porque también esto es una función del lenguaje y lo que nos solicita aquí es tipo de lenguaje. Los únicos tipos de lenguaje que existen son 2. En el primer caso, connotativo hace referencia a aquel lenguaje que se utiliza con qué tiene un carácter subjetivo y por lo tanto esta sería una respuesta incorrecta. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de manera objetiva. La característica principal que tiene el lenguaje denotativo es que es objetivo y que expresa su realidad tal cual es decir, sin analogías, sin metáforas, sin uso de figuras retóricas. Por lo tanto, nuestra respuesta correcta confirmamos que se trata del lenguaje denotativo. Ahora bien, tenemos la pregunta 29. Nos dice la expresión, estos chicos me sacaron canas verdes, es un ejemplo de exposición, argumentación, lenguaje denotativo, lenguaje connotativo. Muy bien. Entonces, aquí lo que vamos a descartar primero que nada es exposición y argumentación. ¿Por qué? Porque de ninguna manera estamos hablando de exponer qué cosa hay. No estamos informando y no estamos sustentando ninguna situación con respecto al hecho de estos chicos me sacaron canas verdes. En el caso, entonces nos quedamos con el inciso C y el inciso D. Bien, el lenguaje denotativo decíamos que es aquellos que se caracterizan por tener un carácter objetivo y por decir la realidad o mencionar la realidad tal cual es, sin uso de metáforas, sin uso de, digamos, sinécdoques o algunas otras figuras retóricas que nos puedan ayudar a entender, digamos, como tal, la realidad. Por lo tanto, canas verdes no podemos decir dentro del lenguaje denotativo que literalmente las canas empezaron a salir de color verde del cabello de alguien. Simplemente, canas verdes hace referencia a que la persona se hartó. ¿Por qué? Porque estas personitas, ya fuera que se trataba de personas quietas, ya fuera porque estas personas lograron impacientar a la persona que está expresando esto.
Ok, por lo tanto hablamos de un lenguaje connotativo. ¿Por qué? Porque estamos haciendo referencia a la realidad a través de analogías, es decir, a través de expresiones que no nos indica literalmente lo que realmente es, sino que solamente se ejemplifica o se hace una analogía a través del uso del lenguaje elaborado. Nos quedamos entonces que la respuesta correcta es lenguaje connotativo. Finalmente tenemos la pregunta número 30, que dice, la siguiente expresión, no fumar es un ejemplo de la función del lenguaje. Ok, tenemos aquí que descartar dos opciones, que es el inciso A y el inciso D. ¿Por qué? Porque en este caso no nos está diciendo de lenguaje, sino que nos están preguntando por función del lenguaje y solamente tenemos dos opciones, que es la B y es la C. No fumar nos está hablando en un modo, en el tiempo verbal, que se les conoce como imperativo. Estos imperativos reconoce que solamente se ordena al interlocutor realizar ciertas acciones. Por lo tanto, el modo imperativo es característico de la función apelativa, porque la apelativa busca ordenar, busca lograr imponer y a la vez lograr una respuesta por parte del interlocutor. Y en el cambio, en el caso de la fática, hacemos referencia a que éste está buscando que el canal comunicativo entre emisor y receptor se mantenga activo. Y en este caso, no fumar, no estamos estableciendo esto dentro del canal comunicativo, sino que se está ordenando. Por ello, confirmamos que la respuesta correcta es la función apelativa o conativa. Y muy bien, con esto terminamos el simulador. Espero que les haya agradado y que no se les haya complicado mucho la elaboración del examen. En este caso, nada más nos resta decir que a partir de este lunes empiezan el curso gratuito de matemáticas a partir de las 6 de la tarde. Recuerden, este curso es totalmente voluntario y por supuesto, también es gratuito, por lo tanto, están totalmente invitados a que, a que puedan ver cómo se maneja, digamos, la dinámica dentro de Premed. Bueno, por lo tanto, les deseo un buen día y mucho éxito, chicos, échenle ganas.